Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a ver la lección número 7, que se trata sobre el pecado. ¿Está bien? Vamos a ver qué es el pecado, cuáles son las consecuencias del pecado y cómo puedes no tener el pecado en tu vida. Pero vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, te damos las gracias por este día, gracias porque tú siempre renuevas tus misericordias para con nosotros. Te pedimos para que nosotros podamos entender lo que dice tu palabra y que nosotros la podamos poner en práctica, Señor. Gracias porque somos tus hijos y porque siempre queremos aprender de ti. Danos ese anhelo y ese deseo para conocer de tu palabra cada día más. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a ver qué es el pecado el día de hoy, así que acompáñeme. Vamos a ver primero el versículo de memoria. El versículo de memoria del día de hoy es: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso se encuentra en Romanos 6:23. Es un poco largo, pero yo sé que nos lo podemos aprender. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está? Romanos 6:23. Al final nos lo vamos a volver a leer para asegurarnos. Pero bueno, ¿cuál es el origen del pecado? ¿Qué es el pecado en sí? Vamos a ver. Vamos a Génesis 3 del 1 al 13. Si ustedes saben, la palabra de Dios dice más que nada sobre cómo es que la serpiente engañó a Eva, diciéndole para que coja del fruto, y le empezó a decir: no, Dios no dijo eso, Dios dijo aquello. Y Eva le dijo: oh no, pero Dios dijo diferente. Ahora, entonces, ¿cuál fue el primer pecado? Al leer este pasaje, vamos a abrir las Biblias, ¿está bien? Para que yo les pueda decir exactamente en qué versículo está. Génesis 3, del 1 al 13. ¿Ok? Ahora, en el versículo, cuando Dios está hablando con Adán y Eva y les pregunta: ¿dónde están? Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo en el versículo 11: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Y qué es lo que le respondió Adán? Y el hombre básicamente respondió que sí, echándole la culpa a la mujer y la mujer echándole la culpa a la serpiente. Entonces, el primer pecado, ¿cuál fue? Fue la desobediencia. Está bien, fue desobedecer. Porque Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y no me vengan a decir que fue Eva, fueron los dos. ¿Ok? Ahora, en Génesis 2:17. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17. Miren lo que dice. Dice: ese es el mandato que Dios les dio. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso es lo que le dijo a Dios a Adán y a Eva. Y la serpiente le dijo: no, ustedes no van a morir, ustedes van a ser como Dios. Y eso también otro pecado que cometió Eva, el querer ser como Dios, al igual como en la torre de Babel, que quisieron construir la torre para ser como Dios y llegar al cielo. Pero la desobediencia resultó en qué exactamente. Resultó en muerte. Ahora estamos hablando de dos tipos de muertes y que después vamos a ver, pero resultó en muerte física y en muerte espiritual. ¿Ok? Pero sigamos leyendo. Salmos 51:5. Salmos 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces vemos que nacemos con qué naturaleza, con la naturaleza del pecado. ¿Está bien? Todo ser humano sí o sí vamos a nacer con esta naturaleza pecaminosa que tenemos. Por ello todos nosotros pecamos. Y si alguno dice que no peca, se engaña a sí mismo, como lo vamos a ver después. Ahora, Santiago 1:14. Vamos rápidamente a Santiago 1:14. Como les he dicho, si no pueden encontrar en sus Biblias rápidamente, pueden ponerle pausa al video y de ahí lo encuentran. O pueden simplemente escuchar, pero yo siempre quiero que lean sus Biblias y que estén seguros de que lo que yo digo es cierto. Sigamos. Salmos 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ok?
Ahí dice que de uno mismo, pero miren, ¿qué dice el 15? Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Como yo muchas veces les he dicho, quizás es que han visto otro de mis vídeos, yo les he dicho que el pecado puede entrar tanto por la vista como por el oído, ¿ok? Y cuando el pecado entra por la vista, por el oído, se va primero a tu mente, lo comienzas a pensar en tus pensamientos, para la redundancia, y de ahí eso como que se va almacenando en tu corazón, por así decirlo, es decir, en tu alma, y de ahí tú lo vas pensando cualquier tipo de pecado, hasta que llega un momento, como aquí dice, después que he concebido, y de ahí tú lo haces, cometes el pecado, pero de por sí, al pensarlo ya estás pecando, porque es casi lo mismo para Dios. Y de ahí con una vez que lo haces, pues ya es pecado, da a luz la muerte, es decir, cometes el pecado. Hay que entender que el pecado es todo aquello que te separa de Dios, cualquier acción que cometas que nos impide, pero vamos a ver eso un momento. Entonces, vamos a leer capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice algo. Dice Santiago 4:1, dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, que viene de uno mismo. Entonces, el origen del pecado o la fuente del pecado viene de uno mismo, ¿ok? No es que venga externamente, sino de uno mismo. Ahora, el diablo influye porque sabe cuál es tu debilidad y en qué pie cojeas, como se dice, y entonces él muchas veces te tienta y caes en el pecado, ¿ok? Dios no tienta, quien tienta es el diablo. Sigamos, ahora la universalidad del pecado, es decir, que el pecado es para todo ser humano y es por igual. Entonces, vamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nuestra condición es de estar separados de Dios. Todo ser humano está separado de Dios. ¿Está bien? Eso hay que entenderlo. Ahora, Isaías 64:6. Isaías 64:6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí nos está diciendo básicamente cómo es que nosotros somos. Entonces, nuestra corrupción o nuestro pecado nos hace como que nos hace como suciedad. Imagínense la suciedad cuando ustedes están barriendo y lo que está sucio, o lo más sucio que ustedes se puedan imaginar que hayan visto en su vida cuando estén limpiando o algo. Así muchas veces nos ve Dios a nosotros cuando estamos no alejados ni siquiera, cuando estamos sin Dios, así somos nosotros para Dios. También somos como trapos de inmundicia, es como que ustedes agarren un trapo y empiecen a barrer o a trapear el suelo, a trapear por todas partes. ¿Cómo va a terminar ese trapo? Y muchas veces he hecho eso, y una vez que exprimes, cómo sale todo negro, ¿verdad? Todo sucio. Entonces así también nosotros somos como trapos de inmundicia. Yo no quisiera tener un trapo de inmundicia. Hojas caídas, somos como hojas que caen. Es como las hojas del árbol cuando están marchitas y están muertas, caen por el viento. Y también nos menciona que nosotros somos como viento, nuestras maldades nos llevaron como viento, como algo pasajero y como algo que muchas veces no importante. Pero así es como Dios nos ve cuando estamos sin Dios, cuando estamos separados de Dios. Pero ojo, cuando una vez que nosotros nos acercamos a Dios y somos hijos de Dios, nosotros pecamos, sí, es cierto, pero también podemos acercarnos a Dios y pedirle perdón y estar renovando esto todos los días, pero ya depende de uno mismo, porque si uno cae en los pecados una tras otra vez, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre les digo, uno siempre tiene que ponerse a pensar si en verdad es hijo de Dios o no, porque después no vaya a ser que no lo seas y estamos viviendo una mentira, ¿verdad? Y lo cual uno no quiere vivir en un engaño. Ahora, vamos a Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8 dice:
Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces dice, si decimos que no pecamos, ¿qué es? Es mentira. Porque todo ser humano peca, hasta con la mente, con los pensamientos, uno ya está pecando. ¿Ok? Sigamos. Ejemplos de diferentes pecados. Por ejemplo, si vamos a Romanos 14:23, estos son algunos ejemplos. Hay que decir que cualquier cosa que sea mala y que separa de Dios es pecado. Pero mire, dice Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, falta de fe. Muchas veces nosotros nos falta fe, ¿verdad? Para muchas cosas. Pero cuando uno no tiene fe en Dios, también estamos pecando. ¿Ok? Ojo con ello. Ahora vamos a 1 de Juan 5:17. ¿Qué dice 1 de Juan 5:17? 1 de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, también toda injusticia, es decir, cuando nosotros somos injustos con alguien, ya sea que sea una buena persona o mala persona que haya sido con nosotros, si somos injustos, eso también es pecado. Ahora vamos a 1 de Juan 3:4. Vamos a ir unos capítulos antes. 1 de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, el pecado también es infringir la ley. Aquí no está mencionando la ley de un gobierno, está mencionando la ley judía, pero del mismo modo, cuando nosotros infringimos la ley que en el país en el que estemos, también estamos pecando, porque sabiendo, y ese es el siguiente me parece, sabiendo que hacemos algo malo e igual lo hacemos, entonces está mal. Vamos al siguiente, Proverbios 14:21 dice, Proverbios 14:21 dice así, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Entonces, otro pecado es menospreciar al prójimo. El prójimo puede ser hasta la persona que no te cae, la persona que te fastidia o lo que sea, o quien sea. Ese es tu prójimo y si tú lo tratas mal, también estás pecando. Ahora, finalmente, como otro ejemplo de pecado, vamos a Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, si tú sabes que no tienes que estar chismoseando y tú lo haces, es pecado. ¿Ok? Entonces, no hacerlo bueno. Si tú sabes que mentir es pecado o está mal, igual lo haces, entonces es pecado. Si tú sabes que faltar el respeto a tus padres, gritarles o hasta incluso golpear a alguien es malo y tú aún así lo haces, es pecado. ¿Ok? Entonces es diferentes cosas que nosotros podemos decir que es pecado. Pero pecado es todo aquello que nosotros hacemos y que va en contra de los principios y los preceptos de Dios. Ahora, ¿cuál es el castigo del pecado? Estamos hablando de la muerte y hay dos tipos de muertes. Ahora, vamos a Génesis 3:19 otra vez, al principio. Génesis 3:19. Miren lo que dice en la segunda parte del versículo. Dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí le está diciendo que una consecuencia de pecado es la muerte física, porque nosotros estamos hechos de polvo de la tierra, nosotros tenemos los mismos minerales en nuestro cuerpo y que cuando nosotros morimos, pues volvemos a la tierra, ¿verdad? Entonces eso es lo que está diciendo aquí Dios, que nosotros vamos a morir físicamente. Eso es una consecuencia del pecado. Ahora, Romanos 6:23, que es el versículo de memoria. ¿Se acuerdan el versículo de memoria? Hay algunos que no se acuerdan. Dice, porque la paga del pecado que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, dice aquí que la paga del pecado que es, muy bien, muerte. Vamos al siguiente, Romanos 5:12, un capítulo antes.
Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, nosotros morimos por el pecado. El ser humano está lastimosamente condenado a morir debido al pecado, porque el pecado pasa de generación en generación, es algo que es innato en nosotros. Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos a una persona separada de todo, incluso como las personas que están separadas de la civilización, que viven en tribus, si nosotros viviéramos así, digamos, y en un espacio sellado, sin personas, no rodeado de otras personas, no rodeado de cosas malas, igual esa persona que estuviera separada del resto haría cosas malas, pensaría cosas malas, porque de alguna u otra forma el pecado está presente en nosotros. Entonces, y estamos predispuestos a pecar de por sí, lastimosamente. Ahora, Apocalipsis 20:15. No tengan miedo al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es muy bueno, pero miren lo que dice acá. Apocalipsis 20, versículo 15. Dice. A ver. Aquí está. Apocalipsis 20:15 dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el inconverso, la persona que no cree en Dios, ¿a dónde va a ir? Y que no cree en Dios y que no ha aceptado a Dios como su salvador personal, al infierno, ¿verdad? Entonces el infierno no es un lugar muy bonito, no es un lugar que tú vas a entrar y salir, no es una piscina ni nada por el estilo, es un lugar que nadie quisiera ir. Ahora, otro tipo de castigo es la separación. Ahora, vamos a Isaías, una vez más, capítulo 59, versículo 2. ¿Qué dice? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Está diciendo aquí que el pecado nos divide ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? El pecado es lo que causa una división con Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, poco a poco empieza a crear una barrera que te empieza a separar con Dios. No que dejas de ser hijo o hija de Dios, sino que te empieza a ser un obstáculo en tu relación con Dios. Es como que, por ejemplo, tú y yo ahorita estamos hablando y de repente tú pecas, como estás hablando con Dios, y de repente el pecado empieza a venir acá, y empiezan a amontonarse. Si tú no le pides perdón a Dios, va a llegar un momento donde se va a bloquear y no vas a poder tener una muy buena relación con Dios, porque el pecado va a estar de por medio. Entonces es muy importante siempre que pequemos, confesar nuestro pecado a Dios y pedirle perdón a Dios. Solamente a Dios es quien podemos confesar nuestros pecados, no a nadie más. Es también algo que dicen los católicos, es que tienes que confesarte a un cura o a un sacerdote, pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que la única persona que tenemos que confesar nuestros pecados es a Dios. ¿Ok? Sigamos. Proverbios 11:21. Vamos a Proverbios 11:21. Dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos, ¿qué va a pasar con ella? Será librada. Entonces, Dios castigará ¿a quiénes? A los malos. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué esa persona que siempre se porta mal no le pasa nada? Déjaselo a Dios. Dios sabe cuándo lo va a castigar. Ahora, ¿cuál es la paga por el pecado? Vamos a Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces Jesucristo murió por nuestros, muy bien, pecados. Es muy cierto. Jesucristo murió por nuestros pecados. En la ley, para que una persona pudiera tener una relación con Dios y para que Dios le pueda escuchar, tenía que ofrecer un cordero perfecto, sin mancha y limpio y puro a Dios, ponerlo en un altar y rendirle culto a Dios, y ahí va a poder tener perdón de pecados. Así era en la ley. Pero después de muchos años, Dios vio que simplemente el ser humano seguía cayendo en lo mismo,
ofrecía eso de manera religiosa, por así decirlo, pero seguía haciendo lo malo, no obedecía a Dios, no le importaba lo que decía la ley. Y entonces Dios dijo, ¿saben qué? Voy a mandar a mi hijo como el perfecto cordero para que solamente muera una sola vez y para que cualquier persona, no solamente judíos, también personas que de diferentes países crean en Jesús como su salvador personal, puedan ir al cielo. Pero nosotros tenemos que creer en Dios y aceptar a Jesús como nuestro salvador. Pero sigamos. Dice en 2 Corintios 5:21, vamos a ver qué dice en 2 Corintios 5:21. Dice, así al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Ahora, déjenme explicarles un poquito lo que pasó en la cruz en ese momento, ¿ok? Miren, durante más o menos para ese momento de la historia, sin contar con la preexistencia de Dios antes de la creación, porque Dios siempre ha existido, Dios siempre ha estado con el Espíritu Santo y con Jesucristo porque los tres son uno solo y son el mismo Dios. Pero imaginen esto, más de 4.000 años, quizás podría decir 5.000 o 10.000 años, pero desde la creación hasta que la muerte de Jesús más o menos habían pasado más de 4.100 o 4.200 años, y siempre Dios estuvo con Jesús, una relación, ¿ok? Una comunión porque son el mismo ser. Pero cuando Jesús estuvo en la cruz, en ese momento, básicamente como dice la Biblia, Jesús estaba ahí y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Dios en ese momento tuvo que voltear su rostro para dejar de ver a Jesús, porque Jesús empezó a cargar todos los pecados de toda la raza humana. Desde ese momento en la historia de cada persona que cree en Dios y de todo ser humano hasta ahora y hasta más adelante. Entonces todos nuestros pecados, todo... ¿Ustedes se han sentido alguna vez cuando mienten a alguien o cuando están ocultando algo a alguien, cuando uno se siente mal y hasta a veces como que uno le duele en el pecho y se siente mal y se siente triste? Todo eso lo empezó a cargar Dios. O sea, imagínense todo el pecado y todo lo que Jesucristo tuvo que cargar en la cruz en ese momento. Por eso es que como Jesucristo, siendo Dios, empezó a cargar tanto pecado, básicamente Él se hizo pecado y Dios tuvo que darle la espalda a Jesús. Y eso es lo que también le dolió a Jesús, que Dios le haya dado la espalda a Jesucristo. E incluso cuando pasa de que le pasan la lanza a través, y qué pasó con su corazón de Jesús, explotó y se hizo agua. Por eso es que también falleció, porque al cargar tantos pecados su corazón se empezó a comprimir y empezó a latir más rápido y explotó porque no pudo soportar tanta carga. Pero Él llevó todos nuestros pecados y murió porque Él te ama y quiere que tú reconozcas que eres una persona que peca y reconozcas que necesitas una salvación y que necesitas que Jesús sea tu salvador personal. Necesitas que para ir al cielo creer en Dios. Aún no es tarde, aún hay tiempo, pero tienes que creer en Dios. ¿Ok? Sigamos. La convicción. Vamos ahora a Juan 16 del 7 al 8. Juan 16, 7 al 8. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ahí está hablando Jesús, diciendo que les convenía que Él se vaya y que ya no esté con ellos. Porque si no me fuera, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, porque los discípulos le estaban diciendo a Jesús, Jesús, no te vayas, quédate con nosotros. Y Jesús les dice, no, miren, ¿saben qué? Hay dos opciones. Yo me quedo con ustedes durante miles de años y obviamente no todo el mundo iba a poder estar con Jesús. Imagínense si Jesús estuviera aquí hoy en día,
todo el mundo, oh Jesús, Jesús, ¿verdad? Sería toda una celebridad. Y les dice, la segunda opción es que el Espíritu Santo, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir en cada uno de ustedes y ustedes van a sentir al Espíritu Santo en su vida y van a sentir cuando una persona se porta mal, cuando se porta bien. Y vamos a entender algo. Cuando tú escuchas que una persona, como yo ahora te acabo de decir, si es que no eres un hijo o hija de Dios, pero si tú escuchas que alguien te está diciendo que Jesús te ama, que necesitas de Jesús, que necesitas ir al cielo mediante Jesús como tu salvador personal. Si tú no crees en ese momento, eso está bien, pero tienes que entender que no es que una persona, no es que yo te estoy intentando convencer o que yo te estoy intentando que te hagas un cristiano a la fuerza. Nada de eso. Tú tienes libre albedrío, tú puedes tomar tu propia elección, pero eso sí, quien te convencerá es el Espíritu Santo. Como aquí dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien convence a la persona, que es una persona pecadora. ¿Está bien? Entonces, no es tanto el predicador o una persona que tú escuchas, pero es el Espíritu Santo quien te va a convencer al final. Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado. ¿Qué dice en Salmos 38:4? A ver, Salmos capítulo 38, versículo 4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Entonces los pecados se hacen, como les mencionaba, se hacen una carga, ¿verdad? Como les dije, si alguna vez ustedes han tenido un pecado escondido que no se lo han dicho a una persona, si algo, y se hace muchas veces una carga pesada en uno. Ahora vamos a Salmo 51:3, me parece que lo hemos leído, pero en la repetición está el gusto. Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces el pecado está siempre delante de uno, ¿verdad? Delante de uno siempre está el pecado, porque si tú no confiesas tu pecado, el pecado se hace una carga en ti. Entonces tú siempre lo vas a estar llevando y llevando una carga pesada. Y una vez que toda esta carga la pones a Jesús, y vas a sentirte como una nueva persona. Y eres una nueva persona cuando tienes a Jesús en tu corazón. Ahora, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, como les he venido diciendo. Vamos a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué es lo que va a alcanzar? Alcanzará misericordia. Entonces, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero ojo, aquí está diciendo que hay que confesar los pecados y apartarse. Por lo menos inténtalo. ¿Está bien? No es que tú digas, oh, mentí, oh, he estado haciendo estas cosas malas, pero no importa, yo le pido perdón a Dios y otra vez lo puedo volver a hacer una y otra vez. No funciona de esa forma. Funciona de que sé que tú quieres en verdad que Dios te perdone completamente. Tienes que por lo menos intentar. Yo sé que a veces se hace difícil cuando tú has estado haciendo el mismo pecado una tras otra vez, pero por lo menos intenta apartarte de ese pecado. Intenta no hacerlo. ¿Ok? Ahora vamos a Lucas 18:13. ¿Qué nos quiere decir el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 13? Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces, el publicano, ¿qué es lo que él reconoció? Reconoció que él es pecador, como todos nosotros. Yo reconozco que yo peco, que yo soy una persona pecadora. ¿Lo reconoces tú? Vamos a ver lo siguiente. Perdón del pecado. ¿Cómo nosotros podemos obtener perdón del pecado? ¿Cómo podemos ya no tener pecados? Vamos a ver. Dice Marcos 2:7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, ¿quién es la única persona que puede perdonar pecados? Solo Dios puede. Solo Dios puede perdonar pecados. Está bien, hay que entender eso. Solamente Dios. No hay ninguna otra persona o nada, ningún ente, nada más que pueda perdonar nuestros pecados. Solamente Dios. Vamos a Isaías 43:25. Isaías 43:25 dice: yo,
yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, está diciendo que Dios perdona y olvida nuestros pecados. ¿Por qué? Por amor a sí mismo. Recordemos que Jesús murió por nuestros pecados y porque justamente Jesucristo es Dios y porque Él murió por nosotros por amor, nosotros tenemos perdón de pecados a través de Jesús. ¿Ok? Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, para terminar, no sé, ya vamos media hora hablando. Nacemos con la naturaleza del pecado, como es Salmo 51:5. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. ¿Y cómo podemos ya no tener pecados? Pero sí vamos a seguir haciéndolos, ojo. Pero hay que recordar que solo Dios puede perdonar nuestros pecados. ¿Está bien? Si no queremos seguir pecando, hay que pedirle a Dios, pero de alguna u otra forma siempre vamos a caer. Pero hay que pedirle a Dios que nos perdone y que nos limpie y que nos santifique y nos separe y podamos ser cristianos que en verdad adoren a Dios. ¿Ok? Ahora, el versículo de memoria. No me olvidé. Porque la paga del pecado es muerte. Hay que repetir esto 2 veces más. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Sigamos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Puede ser una canción. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y estás lista para decirlo una vez más? Sin leer, dice. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Suena un poco como rap. Romanos 6:23. Como sé que te lo hayas aprendido, si te lo has aprendido está muy bien. ¿Ok? Eso es para terminar el día de hoy. Espero que les haya gustado. La próxima semana vamos a ver sobre otra lección. Pero el día de hoy espero que hayamos quedado en claro qué es el pecado. Y si tienes algunas preguntas, hazlo en el comentario. Y yo con mucho gusto voy a contestar hasta lo que yo sepa. Y si no, preguntaré a alguien más para que juntos podamos aprender más de Dios. ¿Está bien? Gracias por ver. Nos vemos pronto. Cuídense muchos. Y que Dios les dé muchas bendiciones. Hasta luego. Bye.